Vos sabés que cuando vos hablabas de régimen, cuando hablabas en la introducción y el tema de la caída, la fotografía que a mí se me iba armando, que es en realidad un cuadro de toda la película, ¿sí? Era aquellas viejas frases y algún tratados históricos y tratados políticos que hablaban de la restauración. ¿Te acordás cuando se hablaba del restaurador? Rosas. Es más, se hizo poner el título oficial de restaurador. Exacto. Para dejar claro de qué se trataba. El restaurador de las leyes. El restaurador de las leyes. Cuando vino me acuerdo, en los 70, tanto Onganía como Lanusse mantenían un título de ese régimen autoritario, y finalmente, cuando fracasó todo eso, el periodo democrático de los principios de los 70, vino el famoso proyecto de reorganización nacional, sí, que de alguna forma cierra ese periodo tan trágico de los 60 y los 70, donde las luchas políticas llegaron o sea, la sangre llegó al río realmente, como se dice comúnmente. Bueno, todo ese panorama es como que uno lo está en este momento, y analizando lo que vos acabas de escribir, lo está masticando, lo está reviviendo. Por eso es que en el análisis que hacía Bruce Stein, que después lo continuamos con Siete Cases, Tenenbaum, ahora vos, es un hilo de esa película, ¿no? Un hilo conductor que habla de esta cuestión de la pérdida de objetivos que nos ha ido generando los constantes fracasos de las élites políticas que porque no pudieron, porque no quisieron y porque no supieron. Y porque se fueron divorciando de la conexión con la base de su pueblo. Eso es lo que he escuchado y lo que he analizado últimamente. Y porque su pueblo fue dejando de ser pueblo. Vos fíjate que se fue hablando cada vez más de la gente. Cuando empezás a cambiar... El consumidor. Cuando empezás a cambiar, no, sin duda, desde el punto de vista de las élites somos un consumidor, pero pensemos en nuestros dirigentes políticos, en nuestros representantes. Fueron aceptando ese cambio en el lenguaje y lo hemos dicho montones de veces, el lenguaje es el que performa el pensamiento. Hay veces que dicen una cosa y cuando se la haces ver y decir, bueno, pero es una forma de decir. No, no es una forma de decir. Si lo dijiste es porque es una forma de pensar. Entonces, cuando se fue aceptando, se fue dejando de hablar de pueblo y se empezó a hablar de gente, es que fuiste aceptando la manera en que nos miran las élites superiores. Las de poder, la del verdadero poder. El verdadero poder, que es una del poder económico, que le conviene que seamos gente y no un pueblo. Porque entonces si yo soy gente, capaz que mi grupo es mucho más pequeño, mi grupo de interés, mi grupo de solidaridad es mucho más pequeño porque me identifico con el sector social con el que estoy conectado, claro, o con mi familia, o el sector socioeconómico al que pertenezco. O aquel grupo de WhatsApp que empezamos, o de Facebook. Ni hablemos. Que empezamos todo igual. Cuando llegaron las redes terminaron consolidando esa mirada. Ahora, yo creo que eso es lo único que hay que restaurar. El concepto de comunidad, que en este caso tendría el nombre de pueblo, eso sí hay que restaurarlo. Hay que restaurar ciertos valores, que es el de la solidaridad, el de entender que no puede ser que a vos te esté pasando algo malo y a mí me deje indiferente. De no entender que de una manera me afecta o no, yo me puedo dar cuenta o no, me puedo hacer el lotario, pero si a vos te está pasando algo malo y yo pertenezco a tu núcleo social, es imposible que no me afecte de una manera u otra. Bueno, todo eso hay que restaurarlo. Ahora, el resto tiene que ser absolutamente nuevo. Yo creo que no podemos volver, y ahí entro a disentir, lo hemos dicho alguna vez, con gente que viene a hablar de la doctrina, ¿no? Vos sabés a quién me refiero. Sí. No, con la doctrina alcanza. No, hermano, no. A ver, la doctrina son los valores básicos
Y eso se tiene que mantener. Pero si no los renovas, si no los adecuás a los nuevos tiempos, si no los adecuás a las nuevas personas que vienen, porque hay nuevas personas. Nueva generación. Esas nuevas generaciones tienen funcionamientos absolutamente diferentes a cuando nosotros teníamos esa misma edad. Por lo tanto, hay que refundar, es más, hay que apelar a una nueva humanidad que en estos casos, llevado a esto, sería un ciudadano diferente, mucho más informado, mucho más criterioso, con capacidad de tener opinión propia. Sí, estamos hablando de gente que se pueda poner en la vereda digital, en las calles, en las avenidas digitales, sin perder el contacto con la realidad. Y sin que lo arrastren la marea. Exactamente, como si fuera simplemente una hoja en el viento. Por eso el ejercicio que hacemos acá con todos los sábados, trayendo audios de análisis que uno los pueda compartir o no. El objetivo es que disparen un debate, una discusión. Ayudar además a relacionar una situación con otra, a darse cuenta que es todo un contexto, a poder entender la trama que hay detrás de esas fotos, que te las muestran como fotos aisladas, pero nosotros pueblo, deberíamos entender cuáles son la trama que une una cosa con otra. Por ejemplo, 30 años de la AMIA. El discurso de Amos Levinsky o algo así, terrorífico, criticado hasta por la propia comunidad judía. Entonces, para entender eso, para lograr abrir al debate a ese tipo de actitudes, que obviamente, seguramente, Amos debe tener su grupo, como decíamos recién, de simpatizantes y de seguidores. Pero no es la palabra de la comunidad judía, ni mucho menos esa. No, pero además, vayamos al ciudadano común. ¿Cómo debatimos si no informamos? Vayamos al ciudadano común, al que ni siquiera es judío, pero que lo vio en televisión, que lo vio a Milei con la foto de una víctima con cara compungida, que pueda relacionar, pero escúchame, este mismo tipo que está ahí con cara compungida con una foto de una víctima, ¿no es el que hace 2 meses lo reivindicó a Menem? Al cual. ¿No es el tipo que dice que él quisiera copiarle bastantes cosas a Menem porque para él fue el mejor presidente de la historia? Cuando Menem fue el que generó las condiciones para que haya el atentado. Porque, ahora, perdón, te corto. Dale, a ver. Porque si Menem no hubiera mandado esa fragata a la guerra del Golfo, no hubiera habido ese atentado. Lo mismo que está haciendo Milei ahora con el tema de sobreactuar la adhesión a Israel y el tema de condenar a Hamás y todo esto. Exactamente lo mismo. Ese mismo tipo no solo hizo eso, creó las condiciones para los atentados, nos metió en una guerra que no es nuestra, sino que después es el culpable de toda la impunidad que se generó alrededor del caso, que hace 30 años que no hay un solo culpable. No hay. Bueno, resulta que ese ciudadano que está mirando debería tener la información y el criterio para decir, pero este hijo de puta, digámoslo con por eso el ejercicio que intentamos nosotros hacer acá de escuchar o leer las palabras de Brustein que marcan eso, escuchar las palabras de tipos como Siete Case o como Tenenbaum y tantos otros que debe haber, ¿no? Y que los tiempos no nos alcanzan para poder ponerlos en la mesa para que reflexionemos, escuchemos y podamos tener mayor caudal informativo para poder hablar. Porque, por ejemplo, tanto Brustein como Siete Case, como Tenenbaum y yo compartimos un hilo de crítica hacia ese discurso pero tan violento, tan sectario de parte del líder de la AMIA actual, el director de la AMIA actual, que solamente con información y con la circulación de esa información se puede llegar a entender. Como se puede llegar a entender, porque ahora en el programa tenemos pensado terminar con este bloque sobre el análisis a ese periodismo genuflexo, que te tapa, que te obtura la posibilidad de discusión, y ni hablar para entender, ni hablar cómo el pueblo, cómo nosotros entendemos la cuestión
de la finanza y los bancos si no hacemos un análisis de un audio que está totalmente pedagógico y didáctico como para poder entender qué hay detrás de la banca extranjera que está jugando y no tan extranjera. Eso lo traemos, lo volcamos acá para poder tener info. La idea es esa, la idea es que el oyente, el pueblo, la gente, los militantes puedan tener info para poder debatir no con violencia, sino con argumentos. Con criterio. Con criterio. Y además, yendo un poquito más allá, que empecemos a recuperar algo que tenían cuando los dirigentes estaban conectados con la sociedad. Porque siempre hubo una clase política y un pueblo que no se dedicaba a la política, pero había una cierta conexión y había un instinto de preservación que hacía que uno se diera cuenta cuando te estaban empezando a vender fruta. Hoy te venden fruta todos los días y la gente no se da cuenta. No se da cuenta. O la mayoría de las personas no se dan cuenta. Porque además está tan focalizada en tratar de sobrevivir esas 24 horas y que ni puede planificar las próximas. Exactamente. Es más, yo creo que incluso ya ha empezado, como que se ha resignado a tratar de entender. Porque empieza a sentir que no tiene manera de diferenciar toda esa avalancha de mentiras. Que no puede hacer nada. Exactamente. Impotencia. Bueno, tenemos que recuperar eso y poco a poco recuperar ese instinto que hacía que te des cuenta rápidamente de algo que aunque no tuvieras todos los conceptos, toda la información, vos sabías que eso no podía ser. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver que en ese discurso de este tipo, que no nombró el menemismo, que no nombró a Cunio Libarona, que estuvo preso por ser cómplice del encubrimiento, que no nombró a Menem, que no nombró a Anzoátegui, a todo eso, no nombró a nadie de eso, metió a UNICEF como enemigo de Israel, metió a las feministas en el problema de la AMIA, que la gente dijera, ¿de qué me está hablando este tipo? Eso es puro instinto de conservación que nuestro pueblo tendrá que recuperar para no volverse a comer semejante amago que nos metió en el infierno.